Neurotransmisor, el podcast de neurociencia y educación. Las neurociencias generan un impacto grande e importante en nuestra actualidad. Nos ayudan a entender mejor lo que sucede con relación al cerebro y nuestra conducta. No dejes de sintonizarnos. Neurotransmisor. Hola, bienvenidos al podcast de Neurotransmisor. Un gusto estar en este segundo capítulo. Hoy pues nos toca hablar de un tema bastante interesante que en la encuesta del grupo de neuroeducación en Facebook hicieron, que es de cómo aprende el cerebro, cómo aprendemos, ¿no? Bueno, antes de entrar al tema directo, pues nada más les quiero invitar de nuevo a mis redes sociales, ¿no? A las redes sociales de este proyecto de neurotransmisor. En Facebook, en Neuroeducación, ahí lo buscan con mayúsculas y tal cual lo pueden ver en YouTube. Y para los que nos escuchan, pues es con N mayúscula y acento Neuroeducación. Y también invitarles nuevamente que escuchen el podcast en Spotify, vean también la grabación del podcast en YouTube y también tenemos el Instagram, que es todo con minúsculas, neurotransmisor, que ya tal vez para el siguiente capítulo ya ponga en imagen para YouTube. Igual estén atentos al grupo de neuroeducación porque ahí voy a subir todas las plataformas pues, de podcast que ya está neurotransmisor, ¿no? Ya son más de 6 plataformas por ahí, está Google Podcast, el de Apple, hay varias, ¿no? Entonces, eh, pues nada, vamos a darle a este segundo eh, capítulo, ¿no? Como bien ven aquí en la imagen, soy el neuropsicólogo Carlos Alonso. eh, y pues bueno, haciéndoles otro anuncio, próximamente tendremos un curso, ¿no? Este curso es de trastornos del neurodesarrollo. Por ahí están viendo la publicidad en YouTube. Si no, les invito a que ingresen al grupo de neuroeducación para que puedan eh, ver la publicidad de este curso. ¿Sí? Vamos a hablar de los trastornos del neurodesarrollo próximamente para la fecha 24-26, tentativamente, ¿no? Bueno, pues vamos entonces a hablar un poquito de lo que es eh, el cómo aprende el cerebro, ¿no? Es muy importante describir la importancia de una pregunta, ¿no? Esta pregunta yo se las planteo a ustedes, se las comparto, que es el por qué es necesaria la educación basada en el funcionamiento del cerebro, ¿no? Es una pregunta importante, interesante. Es decir, cuando hablamos del funcionamiento del cerebro, tenemos que empezarlo a enfocar desde un plano, obviamente científico, ¿no? Obviamente pegado al desarrollo de niños y niñas. ¿Por qué? Porque lo que muchas veces podemos caer en la aplicación de cualquier hallazgo neurocientífico son los neuromitos, ¿no? Por ejemplo, he escuchado varias como enunciados que hablan de estos neuromitos, ¿no? Bueno, que los niños o las personas en algunos casos utilizamos el 10% del cerebro, que qué hemisferio dominante tienes para tener ciertas características de personalidad. Es decir, hay un gran, digamos, eh, eh, una gran gama de opciones y de propuestas educativas para la escuela basadas en supuestas eh, hallazgos. El problema es que no siempre son reales, ¿no? O no tienen un sustento científico. Y muchos de esos aprovechan cualquier novedad, cualquier investigación para simplemente promocionarla y venderla como un curso o como una terapia para los niños, ¿no? Entonces no hay que dejarse llevar tanto por esos neuromitos
Y eh, lo importante entonces sería empezar a preguntarnos, entonces, ¿qué hallazgos neurocientíficos de cómo aprende el cerebro son los que tenemos que utilizar, ¿no? En el capítulo pasado hablamos como una introducción de algunos datos, ¿no? Algunos datos. Eh, y bueno, esta introducción hacia cómo aprender el cerebro y la importancia de aplicarlo en la educación, pues es algo, creo yo, inminente. O sea, es algo que tenemos que ver, tenemos que tomarle importancia. ¿Por qué? Porque no podemos simplemente seguir aplicando estrategias que nosotros creemos que funcionan sin apegarnos un poquito a un tipo de conocimiento del cerebro, ¿no? Em, Aspectos como el desarrollo del lenguaje, el desarrollo de la motricidad, el aprendizaje de la lectura, de la escritura. Hay a veces un gran dominio, ¿no? Cultural de cómo enseñar algo, ¿no? Pero no siempre va de acuerdo a los procesos de aprendizaje del cerebro, ¿no? Eh, y bueno, em, es un tema que se presta para muchísimas cosas. Así que trataré de ir como puntos importantes, ¿no? El primer tema o el primer punto a asociar con el desarrollo del cerebro, con el desarrollo del aprendizaje en el cerebro, es un término muy importante que es la plasticidad neuronal o la plasticidad cerebral, ¿no? O la neuroplasticidad, según el término que quieren utilizar, ¿no? Y esta se refiere a una capacidad intrínseca del sistema nervioso central, que es la capacidad de cambiar su estructura, de cambiar su función en respuesta a ciertas exigencias, influencias del entorno y la experiencia. Y este proceso me voy a detener a explicarlo porque es muy importante entender la plasticidad cerebral para el aprendizaje y obviamente para la enseñanza de algo académico, la enseñanza eh, de habilidades de la vida diaria, cualquier tipo de enseñanza a los niños, ¿no? Eh, es que la plasticidad, como habíamos dicho en el capítulo anterior, se asocia a la reestructuración, al cambio, al aprendizaje, a la modificación. Y tenemos ciertas estructuras genéticas, o más bien ciertos procesos genéticos que inciden en estructuras anatómicas, neuroquímicas, que de alguna manera predisponen al desarrollo de ciertas funciones, ¿no? O naturales y esperadas en el ser humano, como lo podría ser el habla, el caminar, etcétera. Es decir, hay varios tipos de funciones que son esperadas por esa predisposición genética, ¿no? Y esta plasticidad, si yo la pudiera describir a nivel educativo, a nivel aplicativo en la escuela, yo me iría con conocer al alumno, conocer su nivel de exigencia, su nivel de desarrollo y de ahí partir, ¿no? O sea, para mí es muy claro que la plasticidad se aplica a nivel educativo en cuanto al nivel que muestra el alumno actualmente y de ahí ir exigiendo, ¿no? Para eso hay, pues, muy conocida una teoría muy famosa que tal vez a maestros de educación especial, a docentes, a psicólogos vimos en la carrera o en la prepa, tal vez un poquito en la maestría, no sé, que es la teoría sociocultural de Vygotsky, ¿no? Esa teoría para mí, o sea, yo para Carlos Alonso es como una teoría que se aplica muy bien en este término del aprendizaje y la plasticidad, ¿no? Y un término que voy a retomar de Vygotsky es la zona de desarrollo próximo. Esa zona de desarrollo próximo es conocer y evaluar el nivel real de desempeño del alumno o del niño y de ahí ser tú un mediador, obviamente, digamos, un mediador que está constantemente en apoyo, que está constantemente dialogando, comunicando, que ayuda a regular, a guiar la conducta del niño, ¿no? Para que luego con este nivel que tiene o presenta el niño pueda poco a poco ir aumentando, ¿sí? Y es donde llega a su desarrollo potencial. Entonces, algo que tendríamos que empezar a observar
en los niños es eso, conocer su nivel de desarrollo real, lo que actualmente hacen por sí solos y poco a poco ser guías como docentes, como maestros o como padres o como psicólogos, el ir interviniendo en algo muy específico que yo note que necesita el niño o la niña, ¿no? Para que potencialmente pueda alcanzar ese punto que yo quiero o ese grado de desarrollo. Y obviamente suena muy fácil explicándolo, en la realidad es que lleva mucho tiempo, es constante, ¿no? La intervención a nivel educativa y en mi área que es neuropsicológica, a nivel de, de, de rehabilitación neuropsicológica o habilitación neuropsicológica, tenemos en cuenta que no es un proceso de un mes, 2 meses, sino que es a largo plazo. Entonces, no pierdan como la consistencia, la persistencia, seguir trabajando con sus hijos si llegaran a tener algún tipo de trastorno, porque esta plasticidad lo que hace es que el desarrollo cerebral del niño sea en dos vías, ¿no? Por ejemplo, tiene una predisposición genética, pero el ambiente y la experiencia y el trabajo externo va a ayudar a modificar estructura y función del cerebro. ¿Qué quiere decir? Que si yo creo que porque mi niño o mi niña tiene algún tipo de trastorno, vamos a llamarle TDAH, autismo, discapacidad intelectual, llámele como quiera, ¿no? Cualquier trastorno, ahí va a quedar, ¿no? Hay que esperar a que madure su cerebro. Y no es así. En la actualidad sabemos que con las investigaciones la estimulación es muy necesaria para el desarrollo de funciones cognitivas, porque aunque estén predispuestamente o predispuestos genéticamente a funciones superiores y básicas, no es hasta que se estimule por medio del ambiente que se desencadenan diferentes sinapsis, diferentes procesos con bioquímicos, con neurotransmisores, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque haya la predisposición genética para un desarrollo, vamos a hablar de un ejemplo, ¿no? El lenguaje. No es hasta que entra en contacto con el lenguaje el niño, con el diálogo, con los padres, es que el cerebro no entiende y no asocia que esos estímulos son importantes. Porque si entendemos un poquito pues del proceso del cerebro, la plasticidad neuronal, yo lo describo como un término, pero la plasticidad neuronal incluye desde la formación de sinapsis, perdón, de células nerviosas, de sinapsis, mielinización, y tiene un proceso por ahí que se llama apoptosis o muerte celular programada. Hay una poda neuronal que se hace en determinados tiempos que lo que hace es desechar las sinapsis que no son relevantes, que no son importantes. Entonces, por eso es muy importante estimular constantemente al niño, por más que yo crea que no tenga las habilidades, porque si no hago nada, el cerebro va a asociar de que dice, bueno, no se estimuló esto, entonces no sirve y no requiere zonas importantes para la lectura, zonas importantes para tomar un dictado, para el habla. Es decir, si no estimulo, aunque esté genéticamente predispuesto, no se va a desarrollar esa función, ¿sí? Entonces es muy importante entender eso porque esto me lleva a otro neuromito, es decir, niños pequeños solitos van a madurar o solitos van a crecer o solitos van a adquirir una habilidad y la verdad es que, bueno, en parte sí, ¿no? El cerebro tiene un desarrollo esperado, ¿no? Un desarrollo genéticamente predispuesto, pero no es hasta la estimulación específica de padres, maestros, hermanos, que no se desarrollan habilidades, ¿no? Entonces, aquí nos lleva el término plasticidad a empezar a dividir en, en, en dos aspectos, ¿no? O sea, esta plasticidad podríamos dividirla como en dos puntos. Una sería eh, la espera de la experiencia, donde se encuentran los periodos críticos, periodos sensibles, donde son periodos que se abre una ventana para que el desarrollo de ciertas funciones se dé. Yo voy a decir un ejemplo muy evidente, muy claro, el lenguaje, ¿sí? Antes decían, no sé, es como era un mito igual, un neuromito, lo que no aprendiste a los 3 años, nunca más lo vas a aprender. Entonces, no es tan así, ¿no? O sea, sí hay periodos críticos entre, no sé, vamos a decir lenguaje, hasta los 5 años, donde el lenguaje verbal expresivo tiene que surgir. Si no surge después de los 5 años, ya podemos sospechar algún tipo de alteración
eh, eh, motora o articulatoria en áreas de, por ejemplo, de, de Broca. Eh, pero no es simplemente decir, ah, bueno, yo digo que a tal edad y ya, ¿no? O sea, hay que ver un cierto parámetro, pero eso nunca es tan inflexible, ¿no? Siempre hay una oportunidad de la plasticidad para desarrollar habilidades, ¿no? Entonces, los periodos sensibles se asocian dentro de la plasticidad a una espera de la experiencia, ¿no? Como que llega un momento y de pronto estamos esperando que llegue ese momento para que se desarrolle una habilidad, para que el niño hable, para que el niño camine, para que el niño coma, ¿no? Ese sería como una primera perspectiva de la plasticidad. La otra perspectiva que nos va a ayudar a lo que es dependiente de la experiencia, no tanto a la espera de un proceso, sino que dependa de la estimulación, podemos encontrar todo tipo de aprendizaje académico, por ejemplo, todo tipo de aprendizaje que se asocia a la memoria. Entonces aquí tenemos como dos partes importantes, ¿no? El hecho de decir, ok, hay un desarrollo natural esperado que, que va a surgir por sí solo y el niño va a desarrollar habilidades como caminar, comer, ir al baño, este, hablar, entender una lengua específica, ¿no? Tener un lenguaje específico, una comunicación. Pero hay otros tipos de funciones que no van a surgir simplemente porque están ahí y ya, sino que requieren estimulación, requieren y dependen de la experiencia. Ahí es donde entra todo tipo de aprendizaje académico, ¿no? Y por eso decía en el capítulo anterior que el aprendizaje pedagógico no es natural. ¿A qué me refiero con esto? Que no está predispuesto en el cerebro. No hay unas zonas, no hay unas áreas de la lectura y la escritura como tal, o sea, de manera innata, sino lo que pasa es que todo tipo de aprendizaje escolar se apoya de uno o varios sistemas cognitivos. Por ejemplo, de la atención, del lenguaje, de la memoria. Y lo que algunos autores hablan es que el proceso académico o el proceso de la lectura y la escritura, matemáticas, lo que pasa a nivel cerebral o a nivel funcional de la corteza cerebral es un reciclaje neuronal. Y este concepto es muy interesante porque lo que nos dice es que lo que en mi cerebro como niño o niña se traduce en la lectura y escritura a nivel de cerebro es utilizo partes de la corteza que ya tienen una función específica que originalmente no tenían nada que ver con la lectura y la escritura y se reconfiguran y se utilizan para esa función adquirida como es la lectura y la escritura. Por eso muchos niños tienen dificultades para leer, escribir o para un aprendizaje académico en general, porque si llegan o pueden tener algún tipo de alteración leve en cualquier sistema funcional a nivel cognitivo, obviamente va a perjudicar o eh, o sea, va a impactar en un aprendizaje posterior académico. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La plasticidad es importante desde un vistazo del periodo crítico, periodo sensible, donde se esperan ciertos hitos del desarrollo, pero también es muy importante la experiencia, la estimulación. El enriquecer la experiencia ayuda a que el niño genere habilidades, ¿no? Es lo que vamos a traducir sencillamente en este primer concepto de plasticidad. Eh, y también entender que dentro de ese concepto de plasticidad, pues vamos a tener todo lo que tiene que ver con el neurodesarrollo, ¿no? Y este neurodesarrollo pues tiene que ver con la evolución que se va presentando en el interior del encéfalo, o sea, del cerebro, del sistema nervioso central. Depende de muchas cosas, ¿no? Depende de la maduración de distintas estructuras cerebrales y que se cargan de funciones corticales. Eh, y este desarrollo o neurodesarrollo, como les decía, no solo es implicado por lo biológico o lo genético, sino que incluye tres factores por ahí que les voy a comentar para que ustedes empiecen como a observarlo en sus hijos, en sus alumnos, ¿sí? Cuando yo hablo de el neurodesarrollo, tengo que observar primero, obviamente, la maduración, lo biológico, los antecedentes de desarrollo, el cómo el niño a nivel médico fue desenvolviéndose, desarrollando.
ese primer aspecto lo tengo que evaluar, o sea, ¿y cómo lo voy a evaluar? Pues obviamente desde estudios previos, desde hipótesis que se van generando desde el embarazo, cuando se hace evaluación del riesgo eh, de alteraciones cromosómicas o de deformaciones o de mutaciones, desde el periodo prenatal, peri, postnatal, es decir, se tiene que evaluar todos esos factores y en caso, bueno, en mi caso y en muchos de ustedes que no somos tal vez médicos, pues tenemos ese antecedente, lo podemos leer, lo podemos checar en un expediente. Hay que tomarlo en cuenta. Mucho de la evaluación en niños, hablando de neurodesarrollo, no surge o no solo se da desde la evaluación directa con el niño, sino surge de la interpretación de otras variables como las hipótesis que podemos generar desde un estudio previo. Si el niño nació antes de lo esperado, si tuvo dificultades de oxigenación, si tuvo sufrimiento fetal, si tuvo algún tipo de infección, etcétera. Es decir, eso va agravando y va asociándose a cualquier tipo de trastorno del neurodesarrollo. Y también, pues vamos a tener diferentes, ¿cómo decir? O sea, diferentes aspectos. Además de lo biológico, vamos a tener todo lo que es cognitivo. Y esto es muy importante hacer la diferenciación, porque no todo lo que es anatómico o neuroanatómico a nivel de corteza tiene una relación directa con la conducta o el pensamiento. Es decir, puede ser que el niño no tenga ningún tipo de alteración a nivel cortical y no tenga ningún tipo de estudio, ninguno, o sea, ni neurológico, ni médico, nada, ni en la tomografía, no sale absolutamente nada relevante, pero el niño sí presenta una alteración conductual. A eso les llamamos trastornos neuropsicológicos, ¿no? Es la relación entre el funcionamiento del cerebro y la conducta. Muchos de estos trastornos del neurodesarrollo son eh, diagnosticados clínicamente, es decir, se observan y se contrasta con una evaluación, eh, eh, una batería de evaluación, ¿no? Eh, y también hay otros casos donde tal vez el niño sí tiene una evidencia de una lesión neuroanatómica, tal vez tenga signos duros, ¿no? De algún tipo de lesión cerebral y tal vez su afectación o su expresión cognitiva y conductual no sea tan grave de lo esperado. ¿A qué voy con esto y qué quiero decir con esto? Que no tenemos que dejarnos llevar por el diagnóstico, la etiqueta porque lo que hacemos es simplemente limitar la intervención con el niño. Tenemos que conocerlo y nos retomamos al primer punto que comenté. Para conocer un poquito de cómo funciona el cerebro y cómo se relaciona la educación basada en el cerebro, tenemos que conocer dos aspectos. El, el digamos, su desempeño por sí solo, su desempeño real y, y lo que va haciendo con mi ayuda como un desempeño potencial. Ahí voy a ver ese nivel de plasticidad que puede tener el niño, ¿no? Por ejemplo, tal vez si el niño no puede, no sé, vamos a hablar de niños de kinder, que trabajas durante 6 meses, el que copie la fecha en su libretita, ¿no? Entonces, ese es un trabajo visomotor, visoespacial, práctico, y tiene varias funciones que se van trabajando. Que si tú lo trabajas constantemente, en 6 meses el niño ya por sí solo va a copiar la fecha en menor tiempo de lo que con lo que empezó. Pero fue un trabajo constante que si no hubieras trabajado, no lo hubiera adquirido, ¿no? Por eso, todo lo que tiene que ver con aprendizaje escolar, con el neurodesarrollo, tiene una relación como bidireccional. Si el cerebro tiene una predisposición y tiene una maduración, pero requiere de la estimulación para expresar una función. Las funciones que se expresan a nivel cerebral o a nivel conductual o de pensamiento son, pues creo yo, en general son seis. Atención, memoria, desarrollo visoespacial, desarrollo visomotor, praxias, gnosias, funciones ejecutivas. Por ahí le podríamos agregar otra vez la cognición social, que también es como muy importante a la hora de evaluar el autismo, etcétera. Es decir, por ahí hay 6 funciones muy importantes y que son, estas funciones que les mencioné son genéticamente predispuestas, ¿no? Que con la estimulación se desarrollan. Ahora, sí hacer hincapié que todas las habilidades académicas que son el aprendizaje académico, pedagógico, como en lectura, escritura o lo que vemos en la escuela, un contenido no es natural.
Ahí es donde entraría, por ejemplo, mi crítica de por qué es necesaria la educación basada en el funcionamiento del cerebro. Mi respuesta inicial sería, porque un contenido académico no debería dictar lo que un niño hace o debería hacer. Y aunque lo dictara o lo dijera por estudios y por una media poblacional, habría que ajustarnos a las necesidades del niño, ¿no? Es lo que llamamos actualmente necesidades específicas, ¿no? Para la intervención. Y eso es muy importante. Eso sí, se traduce en conocer las habilidades del niño, conocer las fortalezas del niño, conocer las debilidades para diseñar una intervención muy específica para ese niño, ¿no? Incluso teniendo dos niños con el mismo tipo de trastorno, vamos a decir, dos niños con discapacidad intelectual, la intervención nunca es igual. Siempre hay diferencias. Por eso hay que hacer una evaluación profunda para poder intervenir. Y esto es muy importante, ¿no? Porque cada caso depende mucho no solo de las características del niño y de su trastorno, sino de su ambiente, de los papás, de la escuela. Entonces el esfuerzo es conjunto, ¿no? No es solo el niño solito lo va a desarrollar. Ese es un mito, totalmente, ¿no? O sea, el desarrollo del cerebro se da, sí, por un factor genético, un factor de maduración, por esta plasticidad neuronal, pero requiere estimulación, requiere un ambiente que genere esa exigencia a nivel cognitivo para que el niño aprenda esa habilidad, si no, no, ¿no? Es decir, si el niño en su vida alguien le haya hablado, nunca nadie le habló, el cerebro va a asimilar, bueno, esta zona cortical del lenguaje, esta zona, este sistema del lenguaje, pues no sirve porque no estoy recibiendo estímulos auditivos en en el área de Wernicke y no los asocio en el área de Broca para poder articular. O sea, pues no sirve, lo voy a apodar. Muerte celular programada, lo que viene, ¿sí? Entonces, igual es importante conocer que el aprendizaje no se da en una etapa y ya. O sea, no es, el niño tiene, si no lo aprendió a los 5 años, ya no aprendió, no. Se aprende toda la vida. Ahora, es importante también conocer que los primeros 5 años de vida son vitales para el desarrollo de funciones que tengan que ver con el procesamiento primario de la información, la vista, la audición, ¿no? Etcétera. Luego se va a ir complejizando con el lenguaje, la motricidad, hasta ir poco a poco a funciones más complejas, ¿no? Como el pensamiento abstracto, el pensamiento lógico, las funciones ejecutivas. Y así va a ir pasando los años hasta que el cerebro ya sea a su tope máximo, que estamos planteándose en unas investigaciones entre más o menos entre 21, 23 años, 21, 22 años, cuando el cerebro llega a su tope. Es decir, el que quiere intervenir con algún niño con alguna alteración o un trastorno de neurodesarrollo no es un trabajo de un año, es, vamos a ver saltos en el desarrollo en diferentes etapas. No sé, si yo hago el diagnóstico a los 6 años, pues voy a ver avance tal vez hasta los 10 12 o más grande, ¿no? Entonces, es un trabajo a largo plazo, ¿no? Y obviamente es enfocado a las necesidades. Si yo trabajo algo por trabajarlo porque es la herramienta que yo sé, está mal. O sea, no debemos agarrar una herramienta o una técnica o una terapia simplemente para aplicarla en niño. Eso no va. Se tiene que ajustar a su necesidad. Y si no se ajusta en ningún tipo de técnica, se le diseña. Eso es lo que tenemos que hacer, por ejemplo, en rehabilitación neuropsicológica. Y bueno, eh, y nada más recordarles ya para ir cerrando, pues en nuestras redes sociales, mis redes sociales, Neuroeducación, por favor sigan el grupo de Facebook, suscríbanse, compartan para poder seguir haciendo más podcasts, más videos. Sigan el podcast ya en este segundo capítulo. Sigan en la página de YouTube de Neurotransmisor. Próximamente voy a subir al Facebook todas las plataformas en las que está el podcast. También, por favor, por último, sigan el Instagram de Neurotransmisor, todo con minúsculas y guión bajo, ¿sí? Pues muchas gracias a todos por sintonizarnos. Esto es Neurotransmisor. Soy Carlos Alonso, neuropsicólogo clínico y escolar. Y pues un gusto haber estado con ustedes. Espero que sea de mucho, de algo de ayuda, que sea interesante y cualquier cosa pueden comentar en el grupo de neuroeducación. Entonces, muchas gracias, que estén bien.